Bueno, en este video vamos a tratar el tema de propiedades que tienen, o dos propiedades que tienen las raíces de las ecuaciones de segundo grado. Este tema en realidad no lo habíamos estado analizando cuando vimos ecuaciones de segundo grado, y cuando trabajemos con las ecuaciones de tercer grado para encontrar sus raíces, vamos a ver que en un momento hacemos unos cambios de variable y convertimos esa ecuación de tercer grado en segundo, y luego resolvemos esa ecuación de segundo grado para resolverla de tercero. Ocurre que en esa resolución hacemos uso de dos propiedades que son las que ahora vamos a ver. Para que ese video no fuese tan extenso, el de tercer grado, el de las raíces de ecuación de tercer grado, estas propiedades las vamos a ver ahora como un video aparte. Entonces, cuando hagamos uso de esas propiedades, no las vamos a estar analizando, sino simplemente las vamos a usar porque ya las hemos analizado en este video. Esa es un poco la finalidad de este video, es ponerlo como un video aparte, las propiedades de raíces de ecuaciones de segundo grado, para que no quede tan extenso, que ya va a quedar bastante extenso el de tercer grado. Bueno, bien. Nosotros cuando queríamos resolver una ecuación de segundo grado, teníamos una ecuación tal como esta que está aquí, la verde, ax cuadrado más bx más c. Muchas veces, nosotros en vez de trabajar con esta ecuación, trabajábamos como una equivalente que resultaba de agarrar esta ecuación verde y dividirla toda por a. O sea, dividirla por este coeficiente, por el coeficiente que acompañaba la x de mayor exponente, que en este caso sería la x al cuadrado. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? A esta ecuación la dividíamos toda por a y obteníamos una nueva ecuación que era x al cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. Esa ecuación nueva sería esta roja, donde este b rojo sería equivalente a este b verde dividido a, y este c rojo sería equivalente al c verde dividido a verde. Y esta ecuación, como aquí no había desaparecido el a, este a que estaba aquí, decíamos que esta ecuación era normalizada, o sea, era normalizada porque el coeficiente que acompañaba a la x de mayor exponente era un 1. Eso era una ecuación normalizada. Y muchas veces trabajábamos para resolver, por ejemplo, las raíces, con esta ecuación, con la roja y no con la verde. En realidad, nuestro problema es resolver la verde. Y sin embargo, no trabajamos con la verde, sino que resolvemos la roja. Por ende, si estamos haciendo las cosas bien, obviamente resolver la roja o la verde tendrían que ser similares. Pero para que fuese similar, la ecuación verde tendría que ser igual a la roja. Y tengan mucho cuidado porque la ecuación roja no es igual a la verde. Yo diría que no tiene nada que ver la ecuación roja con la ecuación verde. Miren, para ello les voy a mostrar lo siguiente. En un segundito. Vamos a compartir. Bien. Miren, yo le hice este grafiquito acá con el GeoGebra, muy sencillo, y grafiqué la función igual a 2x cuadrado más x menos 1, que sería esta verde, y GeoGebra, en realidad, no yo, graficó también la función g, que es x cuadrado, un medio de x menos medio. O sea, obviamente es la f dividida por 2. O sea que la g sería nuestra función normalizada, y esta sería la función original. Si yo grafico esta función y esta, miren, estas son las dos gráficas. Ven que la azul con la verde no tienen absolutamente nada que ver. O sea, esta función
no tienen nada que ver con esta función. Es más, lo único que tienen en común son estos dos puntos, y son casualmente las raíces. O sea, estas dos ecuaciones lo único que tienen en común son las raíces. Por lo tanto, si yo me remito solamente a calcular las raíces de la verde, si mi problema es calcule las raíces de la ecuación verde, yo puedo esta verde transformarla en esta azul y calcularle las raíces de esta, que no cometo ningún error. Pero solamente eso es válido para las raíces. Tengan en cuenta que esto no lo podemos hacer cuando queremos analizar algún otro aspecto de nuestra ecuación original. ¿Sí? O sea, si nosotros quisiéramos encontrar algo que no sean las raíces, no podemos trabajar con azul, sino que tenemos que trabajar con la original verde. ¿Sí? ¿Y eso por qué ocurre que las raíces son iguales? Porque justo esta ecuación, cuando yo le quiero encontrar las raíces, la tengo que igualar a 0. Y a esta ecuación también la igualo a 0. Entonces, como a esta ecuación la igualo a 0, yo puedo sacar factor común acá 2, ese 2 lo paso para allá y me queda 0 sobre 2, que se me convierte en esta. O sea, justo la ecuación coincide en ambas ecuaciones cuando evalúo el x, que hace que las ecuaciones sean 0. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque no son iguales, sino que tienen iguales raíces. ¿Sí? Bien. Dicho eso, volvemos a lo nuestro. Un segundito, que vamos a compartir esto que teníamos inicialmente. Entonces, dicho eso, podemos, en vez de trabajar con la ecuación verde, ahora vamos a trabajar con la roja, que, como decimos, no es igual esta que esta, pero sí comparten la misma igualdad en cuanto a sus raíces. Si nosotros trabajáramos con la verde, sabemos que la raíz de la verde está dada por la fórmula de Tabascara. Fíjense qué pasa si se nos ocurre sumar la ecuación x1 con la x2, o sea, las dos soluciones. La x1 sabemos que será menos b con el signo más raíz, el discriminante, sobre 2a, que es lo que puse acá, más la solución 2, que es menos b, con el signo menos, discriminante 2a, que está acá. Si yo sumo, acá tenemos iguales denominadores, por lo tanto sumo los numeradores, esta raíz con esta se me elimina, me queda menos 2b sobre 2a. Simplifico estos dos, me queda menos b sobre a. ¿Sí? O sea, que x1 más x2 da menos b sobre a. Dejémoslo aparte, ya retomamos con esta ecuación. Vamos a ver qué pasa ahora si en vez de sumarlas, las multiplico las dos raíces. Yo multiplico x1 por x2. Esta es x1, esta es x2. Cambiamos el signo acá que antecede a la raíz. Bien, esto será 4a al cuadrado, lo pongo acá y acabo a la distributiva, ¿no es cierto? Esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, más esta por esta, bueno, una distributiva. Se me va esta con esta, me queda b al cuadrado, y me queda, cuando hago este por este, me queda esta al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo reemplazo acá, me queda este b es este, y esto que está acá es lo que estaba como discriminante de la raíz, porque esta raíz se simplificó con este cuadrado. Y le cambio el signo porque acá tenemos acá tenemos un menos, por lo tanto me va a quedar menos b al cuadrado más 4ac, por eso acá me aparece un menos y acá me aparece un más. Bien, llegamos a esta ecuación, simplifico este b con este, y me queda esto igual a 4ac sobre 4a al cuadrado. Simplifico 4 con 4, a con a al cuadrado, me queda c sobre a. Bien.
¿A qué hemos llegado? Que si yo sumo las dos raíces, me da menos b sobre a, y si multiplico las dos raíces, me da c sobre a. ¿Sí? ¿Quién es c? Este c. ¿Quién es b? Este b. ¿Quién es a? Este a. ¿Y quién es a? Acá también el mismo. En el caso particular, que en vez de haber trabajado con una ecuación de esta forma, hubiese trabajado con una ecuación normalizada, lógicamente en esta el a es 1. Por lo tanto, si hiciera lo mismo para la roja, en vez de llegar a esta expresión que es menos b sobre a, hubiese llegado a menos b, porque sería dividido 1. Y lo mismo sucedería acá. En vez de haber llegado a la expresión esta, que es c sobre a, hubiese llegado a la expresión c sobre 1. ¿Qué es c? Bien. Fíjense qué interesante. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que en una ecuación normalizada, si a mí se me ocurriese sumar las dos raíces, siempre me da este término cambiado de signo. Y si a mí se me ocurriese multiplicar las dos raíces, siempre me da este término sin cambiar de signo. Vamos a verlo con un ejemplo. X cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Bueno, sacamos la raíz, menos b, raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac. 6 por 4, 24, 25 menos 24, 1, raíz de 1, 1, me queda esto, menos 5 más 1 sobre 2, menos 2, menos 5 menos 1, 6, negativo sobre 2, 3. Bien, llegamos que la raíz x1 de esta ecuación, menos 3, la raíz x2 de esta ecuación, menos 2. Fíjense, si yo sumo esta con esta, me da menos 5. Si yo multiplico esta con esta, menos 3 menos 2 me da 6. Fíjense, la multiplicación de ambas me reproduce el c. La multiplicación de ambas me reproduce el c. La suma de ambas me reproduce el b cambiado de signo. ¿Sí? Bien. Miren qué interesante. Esta propiedad no nos dice cuánto vale la raíz. Lo que nos dice es cuánto vale la suma de las dos raíces y la multiplicación de las dos raíces. O sea, si a mí me dan esta ecuación y yo veo este término que acá hay un 5 y acá hay un 6, yo no sé cuánto valen las raíces. Para encontrarlas tengo que hallarlas por alguno de los métodos que los digo. Lo que sí sé, que la suma de las dos raíces me va a dar menos 5. Y que la multiplicación de las dos raíces me va a dar 6. Pero no sé cuánto valen individualmente. Pero si en algún momento a mí me han proporcionado una de las soluciones de mi ejercicio, o porque yo, investigándolo, mirándolo, me di cuenta, porque era un ejercicio muy sencillo, o porque por las características que se viene desarrollando el ejercicio, yo pude averiguar una raíz. O sea, por un método o por el otro, yo, si logro encontrar una de las raíces, o que yo tenga como dato una de las raíces, si yo quisiera encontrar la otra raíz, ¿cómo lo veníamos haciendo nosotros? O resolvíamos esto y encontrábamos las dos, que una de ellas va a coincidir con esas que me dieron de dato, o la otra, no sé, supónganse que les hubiesen dado el dato que una de las raíces era menos 3. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Hubiesen agarrado este polinomio, lo dividen por el polinomio x más 3, y el resultado le hubiese dado un polinomio x más 2, que era lo que veníamos haciendo antiguamente. ¿Está? Pero para eso habíamos tenido que dividir dos polinomios para encontrar esa segunda raíz, que es válido. Muchas veces lo usamos porque lo necesitamos, pero es más largo. Nuevamente, si hubiésemos tenido este dato, haciendo uso de estas dos propiedades, la otra raíz no la sacábamos rápidamente, no teníamos que hacer ninguna división de polinomio, porque hubiésemos dicho, bueno,
Como yo sé que la suma de las dos raíces me tiene que dar menos 5, este número cambiado de signo, y una es menos 3, lógicamente, para llegar a menos 5 necesito menos 2. Por lo tanto, encontré mi raíz haciendo una simple resta, o una simple suma algebraica. O también podría haberlo pensado de esta manera, como una era menos 3, y yo tengo que llegar a más 6, pues ¿qué número multiplicado por menos 3 me da más 6? Pues menos 2. Usando esta propiedad. Por lo tanto, rápidamente también hubiese encontrado esta segunda raíz. Fíjense que esa segunda raíz, lógicamente, la he encontrado muchísimo más rápido que si hubiese tenido que hacer la división de este polinomio dividido el polinomio x más 3. Simplemente eso es. Es una propiedad que en muchas ocasiones a veces, para distintas situaciones, cuando trabajamos con ecuaciones en general de segundo grado, uno hace uso de estas dos propiedades que tienen todas las raíces de una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, si a mí me dicen, fíjense, si ustedes me dicen, ármenme, o yo les doy este ejercicio, ¿cuál es el polinomio que resulta de hacer x menos 3 por x menos 2? Si yo ese polinomio, que son las dos raíces, lo multiplico, reproduzco este polinomio original. ¿Está bien? Ahora, si yo les digo, ármenme una ecuación cuyas soluciones sean la suma igual a menos 6, perdón, menos 5, y cuyo producto sea igual a 6, ustedes arman esta ecuación. Entonces yo ahí, el dato que le estoy dando, no le estoy dando las soluciones individuales. Yo le estoy dando dos condiciones, que no son las soluciones. Las condiciones son que la suma me dé menos 5 y que la multiplicación me dé 6. Y ustedes arman, con esas dos frases mías, arman esta ecuación. ¿Sí? Y la otra alternativa sería que yo les dijera, armen un polinomio cuyas soluciones sean menos 3 y menos 2. En ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es x más 3 multiplicarlo por x más 2. Hacen esa distribución y van a armar este polinomio. ¿Qué es lo que les quiero dejar en claro? Acá lo que estamos haciendo es no averiguando las raíces, sino trabajando, averiguando cuánto es la suma de las dos raíces y la multiplicación de las dos raíces. Para luego encontrar las raíces en forma individual, sí o sí tengo que seguirlo haciendo por los métodos que anteriormente, en los videos anteriores, hemos descrito.